Listo, Jason. Entonces empecemos, ya empezó a llegar la gente. Empecemos. Ok. Jason, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo quiero escuchar porque es muy importante estos espacios para las víctimas del conflicto armado colombiano. Y hoy estamos con una víctima del conflicto armado colombiano. Alguien que vivió un suceso. Más adelante le vamos a contar qué fue lo que pasó del conflicto colombiano. Entonces, Jason, ¿quién es usted, hermano? Cuéntenos. Muy buenas noches a todos, a los que estén conectados y nos están viendo. Mi nombre es Heidson Palacios, soy de Bojayá, Bellavista, Chocó. Viví la masacre del 2 de mayo del 2002, cuando tenía aproximadamente 5 años de edad. El suceso que recuerdo y pasó comenzó sobre el río Atrato, desde el pueblo Vigía del Fuerte, que quedaba enfrente de Bojayá, Bellavista en ese entonces. Ese, esa mañana del suceso, mis dos hermanos mayores, Silvio y Heiner, se disponían a ir a pesca porque era un pueblo de pesquero a orillas del río Atrato. Estaban tomando agua panela cuando en el suceso empezó mi madre escuchó como si estuviera lloviendo porque no había sistema de acueducto en ese entonces. ¿Pero en qué horas era, Jason? ¿Era por la noche ya o qué? Era, Más o menos. no, era, fue por la mañana aproximadamente. Ellos se levantaron por allá a las 6 y algo, porque más o menos a esa hora empezaban a ir a recolectar los trasmayos de pesca. Ujú. Y eran por ahí, sí, más o menos a esa hora, cuando empezó a escucharse como si empezara a llover, porque se escuchaba, las balas en el agua se escuchaban como si fuera aguacero en el techo. Las balas en el agua, o sea, estaban O sea, disparando a alguien contra que estaban en el río, ¿o qué? no, venían como que en botes, como lo que uno llama botes, con motores fuera de borda, enfrentándose ya. No lo supimos hasta que empezó como tal de lleno ahí ¿Pero en quién el iba en el pueblo. bote? ¿Las FARC o los paras? No te sabría decir exactamente qué grupo, porque era menor de edad y pues no tenía desconocimiento de quiénes eran unos y quiénes eran los demás personas. Ujú. El hecho es que cuando se escuchó el ruido, mi madre le dijo a mis hermanos, pongan las ollas, porque uno ponía ollitas sobre el techo, o sea, bajo el techo para que cayeran las gotas de el agua y recolectar agua lluvias. Sí, sí. En eso mi padre le dice a mi mamá, quédate allí, fue la expresión que él usó, quédate allí, que eso es aguacero. Y en ese momento mis hermanos los hicieron entrar corriendo y nos acostamos bajo los colchones, nos tiramos los colchones encima, nos tiró mi papá. Cuando ya como tal se concentró porque según tengo entendido, porque no te puedo decir exactamente si fue verdad o no, llegaron fuerzas militares, paramilitares y guerrilleras a enfrentarse los tres grupos en ese entonces allí. Ah, estaban los tres grupos en Bojayá, estaban los tres concentrados. Sí, se concentraron los tres grupos a disputar, bueno, me imagino que en disputa, ¿no? O queriendo dispersarse. Cuando en esas empezó la balacera, se escuchaban explosiones, las personas corrían. En ese entonces el río estaba inundado porque se había subido, pues los puentes eran de madera, pero altos, las viviendas eran de madera también. Ah, todo era, cierto, en Bojayá Y en ese todas las casas proceso, eran de madera, ¿cierto? eh, En Bojayá todas las casas en eran ese de madera. entonces, en ese entonces sí, como sí, te escucho un poquito cortado, pero bueno, sí, las casas eran de madera todas altas, porque se crecía el río y para evitar que se inundaran, se construían altas y puentes de igual manera alticos. En eso, cuando empezó todo ese suceso, pasaron horas para nosotros, mi familia como tal, desplazaron hasta la casa de mi abuela, que era un poco más adelante por uno de los puentes, y concentrarnos allí. En ese traslazo de tiempo pasaron horas sin cesar las balas, las explosiones. De allí, nos pasamos para la casa de mi madrina. A ella le dicen Chacha y actualmente vive ahí donde se reconstruyó allá. En la iglesia, cerquita de la iglesia. Eh, no, el pueblo como tal desapareció, donde era oficialmente Bellavista.
Ah, ya no existe. De Bellavista ya allí, no existe. como tal, desapareció. Cuando lo reconstruyeron, ya no lo reconstruyeron donde fue la masacre, sino un poco más arriba, donde creo que, si no es mal no recuerdo, quedaba un poco más adelantico el cementerio del pueblo. Pero vení, entonces ya De me quieres allí, decir, Jason, que ya Poja ya es un campo santo, ya nadie lo habita, la iglesia de Bellavista ya no hay exacto, nadie. solamente que la iglesia, solamente quedó lo que quedó de la iglesia en pie y la casa de las monjas misioneras que estaban en ese entonces. No hay más, todo quedó fantasma. De ahí reconstruyeron el pueblo un poco más arriba. Y el Cristo, Jason, el Cristo, el famoso Cristo que lo bendijo hasta el Papa y todo, ¿el Cristo dónde está? El que quedó. Sí, Jason, ¿me escuchas? Se fue la conexión. sí, ya. Listo. El Cristo, Jason, ¿qué pasó con el Cristo? ¿Eso dónde está? ¿Tú recuerdas el Cristo? El Cristo, el Cristo mutilado lo adoptó como tal, creo, en varias ocasiones lo llevan o está actualmente en el nuevo Bellavista, donde se reconstruyó. Pues sí, en el lazo del tiempo que pasamos donde mi madrina, Ujú. ya luego nos recogió, pasó un tiempo y nos recogió un tío, el cual nos dirigíamos en ese momento hacia a la concentración donde fueron la mayor parte de las personas que fueron a la escuela, a la escuela mixta de Bellavista se llamaba, exacto, porque yo estuvimos ahí, que quedaba un poco más abajo de la iglesia. Y las demás personas fueron a la iglesia. Con mi tío íbamos en una canoa hacia allá, iba mi papá y bueno, muchas personas que logramos montarnos, porque estaba inundadito el río. En medio de las balas, para todos lados, íbamos a refugiarnos allá porque la mayor parte, porque muchos años atrás habían habido otros tipos de incidentes de magnitudes así, de tomas guerrilleras, que han vivido, que vinieron viviendo mucho tiempo mi familiar, porque yo en ese entonces no existía, porque fue para el 2000, otro suceso también allí. De allí íbamos en el camino cuando una persona uniformada, no sé si paramilitar, guerrillero militar, nos dijo, no se acerquen por allá, que va a estar peor. Y en medio del susto no lo acatamos. Íbamos en el proceso cuando a escasos, se pueden decir, no creo que kilómetros, porque el pueblo no era muy grande. O sea, ya estábamos muy cerca porque ya íbamos a llegar cerca a la iglesia cuando se escuchó la primera explosión. De allí, mi tío del susto nos dijo, sí, nos hicieron, les dijeron que no fueran para allá. Y nos devolvimos en la canoa. Cuando de regreso se escuchó otra explosión, que creo que fueron en los sucesos cuando tiraron los cilindros bomba. De allí nos devolvimos a la casa de mi madrina a refugiarnos y estuvimos allí, pasaron horas y horas dando en enfrentamientos. Llegaron como tal al tiempo ya el párroco, que si no estoy mal, no recuerdo bien el nombre, se llama Antún, le decían Antún, el padre Antún, Antún. sí, el señor Sí, Antún, que es muy famoso, que le han hecho varias entrevistas, que él se quedó dentro de la iglesia de la cuando iglesia. estalló Sí, el sí, cilindro. sí. Antún, sí, claro, claro. Se, no, y eso era horrible, pues para uno en mi edad no lo entendía pues así, pero se veían personas flotando cuerpos por ahí tirados. De allí llegó el párroco, le empezó a gritar a la población civil que saliéramos con banderas blancas o trapos blancos. Sí, sí. En canoas. De allí, sí, en canoa como podíamos. De allí ya la mayor parte de las personas la montaron en botes. Eh, no sé si por miedo los que estaban dejando salir, no sé qué grupo era, que permitieron pues en un cese que la población civil saliera del pueblo. Pero por miedo a que hubieran infiltrados dentro de los botes, eh, a muchos de los botes que salieron les tocó remar con las manos y con lo que puedan, sin motor, sin nada, hasta cruzar al otro pueblo de Vigía del Fuerte, que fue donde